quedan esta clase y una más. Después van a tener el parcial en las comisiones y los días sucesivos va a ser la entrega del trabajo. ¿Estamos? Yo intenté entrar a comunidades, están migrando información, así que no he podido subir las últimas clases. Están en el grupo de Facebook para los que quieran repasar algo de allí y verlas. Tendría que volver a entrar a comunidades a ver si terminó la migración, entonces puedo volver a subir las clases y subir la consigna para que ustedes en la ventana de tiempo que allí figure puedan presentar los trabajos. Han comenzado a preparar los trabajos, a elegir tema. Podemos tomar los primeros minutos de la clase para ordenar esa cuestión. Armaron los grupos, decidieron hacer el trabajo solos o en grupo. Sí, yo puedo conseguir una pareja pedagógica para hacer el grupo fundador. Ajá, pareja pedagógica. Impresionante. ¿Y la pareja la consiguió en Tinder o fue un hecho espontáneo, así? La vieja escuela. Está bien, encarando, está muy bien. Con Tinder cualquiera. Los brazos de remar, ¿sabes cómo? Había que remarla, no. Ahora cualquiera. Tic, 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 ya está. Bueno. Pueden utilizar los horarios de consulta para hablar sobre estos temas o mandarme por las redes sociales alguna pregunta o consulta, que no se les venga encima la fecha. Bien. Nos quedan 2 clases y tenemos pendiente cerrar la unidad 3 y iniciar la 4. Hay una conexión que vamos a improvisar, irla religando, porque todos los años queda por fuera, por razones de espacio y tiempo. Piensen que esta es una asignatura con un diagrama para 20 clases y vamos a dar probablemente 15. Si el calendario lo permite. Vieron que se están realizando una serie de actividades en defensa de la educación pública que convocan a asambleas, actos, se levantan clases. Hay cierto aroma a los años 90. Yo fui estudiante en los años 90 y fueron años bastante hostiles, diría, y de gran movilización en defensa de la educación pública. Lo que pasa es que en aquellos años nosotros protagonizamos como movimiento estudiantil la sanción de la Ley de Educación Superior, que es la ley que está vigente y que ha sido de las leyes de la era neoliberal, porque vamos a analizar algunos discursos de época. Frente al avance de la libertad se ha establecido una correlación sobre los años 70. Esta advertencia no es menor, dado que la procedencia política de la candidata Villarruel a la vicepresidencia recientemente realizó un acto para honrar las víctimas de lo que ella llamó terrorismo. ¿Conocen esto? Bueno, hubo víctimas de acciones guerrilleras. Yo creo que ahí hay un deslizamiento semántico que no es menor. Obviamente,
que la muerte es siempre una catástrofe y quien está cercano a una muerte, y una muerte por acciones violentas y por acciones violentas de connotación política, todo sufrimiento es legítimo. Y hubo acciones guerrilleras que generaron lo que actualmente se llaman daños colaterales, o incluso miembros de las fuerzas de seguridad, policías, soldados, murieron, por ejemplo, una bomba en un colectivo volviendo de la cancha de Central, o la famosa bomba en el comedor, no recuerdo bien, no sé si era de la escuela de policía o de una jefatura. Bien, ahora hay un deslizamiento semántico entre guerrilla y terrorismo. Aunque puedan ser organizaciones de muy similares características castrenses, es decir, son agrupaciones armadas, militarizadas, con estructuras militares, el objetivo es otro. El objetivo del terrorismo es generar terror, que la gente tenga miedo, esté aterrorizada. Y por lo general las acciones terroristas tienen como objetivo y blanco las poblaciones civiles. Voy a dar un ejemplo. Las acciones de las balaceras narco es narcoterrorismo, porque el objetivo es aterrorizar. No tienen otro objetivo que no sea aterrorizar. El ataque a una escuela, el ataque a un lugar donde hay población civil, el objetivo es que la gente esté aterrorizada, y les confieso, es una metodología muy eficiente. Extremadamente eficiente. La guerrilla tiene otros objetivos, o sea, las agrupaciones terroristas son antipopulares. ¿Se entiende? No buscan ser populares, más bien todo lo contrario, lo que quieren es que le tengan miedo. Sin abrir demasiado la polémica, pero los que perpetraron el atentado el 11 de septiembre y se llevaron puestas las Torres Gemelas con 2 aviones, no buscaban ser populares entre la sociedad norteamericana. Todo lo contrario. Querían y lograron aterrorizar a la sociedad norteamericana. Ahora, la guerrilla es otra cosa. La guerrilla busca objetivos políticos y busca consenso y popularidad entre la población de quien dicen defender ciertos intereses, que pueden ser polémicos, pueden ser no populares, pero existe esa pretensión. Por lo general se llaman ejército de liberación de algo y buscan esa popularidad. Ahora, este emparentamiento con los años 70, en el plano, llamémosle, sociopolítico, puede entenderse de ese lado. Ahora, el modelo económico que se preambula es el de los 90, no es el de los años 70. Entonces, en aquellos años 90, parece que estoy divagando, pero no es así. Nosotros, los estudiantes, todas las agrupaciones estudiantiles, en su momento, en los años 90, las agrupaciones principales eran el Santiago Pampillón y la Franja Morada, conjuntamente, unidos en la FUR, se había lanzado un plan de lucha contra las medidas del gobierno. O sea, los planes de lucha eran contra el gobierno, no eran contra un futuro gobierno. O sea, estamos desarrollando un plan de lucha con un gobierno que no está implementando las medidas contra las que
estaríamos luchando, sino que estaríamos haciendo algo así como un plan preventivo. Sería una especie de asamblea preventiva, un plan de lucha preventivo, porque no estamos, creo, llevando adelante un plan de lucha con un gobierno que en teoría es favorable a las políticas educativas vigentes. O sea, yo hasta en los 90 el plan de lucha era contra el gobierno. Acá, bueno, todavía ese gobierno primero no ganó y tampoco está implementando de ganar las medidas que dice que va a implementar, porque no son medidas que se pueden implementar de la noche a la mañana. El Estado es una enorme construcción sociopolítica, no se la puede voltear con la motosierra, como se insinúa. No es tan así, porque el Estado se llenaría de juicios, no se puede cerrar el Estado. Yo solía bromear que la salida de la Argentina es más jurídica que económico-política. Hay que poner el país a nombre de otro. Uno lo transfiere como una empresa que se funde, se declara insolvente, armamos un nuevo país, ya está, lo refundamos. No se puede hacer eso. Entonces, este contexto de plan de lucha preventivo insume tiempo y espacio, y en ese tiempo y espacio se pierden clases o se disponen clases para este espacio preventivo. Dicho esto, vamos a dejar en suspenso esta idea del Estado, como le gustaba decir a Leucovich, una pan-institución dadora de sentido. Ahora, la sociedad moderna se organiza de modo estatal, o por lo menos tiene este formato jurídico-político. Hace unos años, cuando el expresidente norteamericano Barack Obama visitó la Argentina, lo expusieron a Barack a una ronda de preguntas con un grupo de niños que parecían salidos de una serie de Cris Morena, los niños. Recuerdo una niña muy bonita, la niña parecía precisamente salida de una serie de Cris Morena, faltaba que cante Tengo mi corazón con agujeritos, y no los puedo curar. Muy dramática esa canción. Todo un testimonio. Le dan el micrófono, todos pusieron cara de ternura al ver la bonita niña, y le pregunta a Obama, se ve que la tuvieron ensayando a la nena durante 2 años, y le pregunta con una cara angelical, iba a ser la voz de la niña, ¿por qué no podemos tener un mundo mejor? Y todos dijeron, después que la nena preguntó. Fue un momento muy grato. Se le ocurre a ella, seguramente. ¿Por qué no podemos tener un mundo mejor? Todos dijeron, Y Obama se puso serio. Y yo dije, guarda, este muchacho evidentemente tiene algún tipo de formación para responder lo que respondió. Y dice, es una buena pregunta porque el mundo es muy frustrante. Dijo, la gente cree que porque uno es presidente de un país poderoso y el país más poderoso del mundo, tiene el poder de hacer lo que le parece, pero no es así. Dice, Estados Unidos tiene un sistema tan distribuido del poder que no permite que la voluntad de una persona se imponga, sino que tiene que negociar con instancias muy complejas. A todo esto la nena ya no tenía cara angelical. Mientras respondía esto, y los que habían hecho ya lo hacían.
Entonces es muy frustrante, dice, porque uno arma un acuerdo de paz en un país y surge un grupo que se subleva contra el otro y ataca y desnivela y desestabiliza y hace esto, lo otro, y el poder está muy distribuido. Dice, y esta frustración es la garantía de que el sistema republicano funcione. Me encantó la paradoja que dijo. Dijo, el sistema está por encima de las personas. Obviamente está hablando de un régimen, al menos en apariencia, no autoritario. Y dio este ejemplo. Yo pude cambiar el sistema de salud norteamericano, que era una cosa absolutamente resistida, pero no pude cambiar la ley de armas. Esos quilombos que se ven, que entra alguien armado a un lugar y tirotea. En Estados Unidos hay estados donde vos comprás balas en un maximum. Vas al supermercado, comprás yogur, leche, carne y un AR-15. Con la cinta de balas como Rambo, y te vas a la caja con la cinta de balas, una M60, y te compras eso. Hay estados que no pudo cambiarlo. ¿Qué está planteando acá Obama? ¿Qué estamos hablando? De que el Estado es una red compleja e inestable de tensiones que disputan internamente relaciones de poder, pero que de alguna manera, aún en la conflictiva que conlleva su perdurar en el tiempo, mantiene una forma. Es como una reunión familiar en Navidad. Se pelean todos, parece que se odian, pero siguen siendo parientes. Y en la Navidad siguiente se vuelven a ver y vuelve la misma discusión política entre los dos tíos borrachos, las mismas envidias entre los integrantes de la familia, y vuelve a repetirse la serie. Ahora, esta idea del Estado nos vincula con lo que nosotros trabajábamos al comienzo del año, con esta distinción preliminar entre antropogenia y disciplina. Habíamos trabajado esta idea de que la educación como institución de la cultura tiene esta doble acepción, como aquella que transmite lo humano de lo humano, una función antropogénica, y disciplinar en cuanto se inscribe en un mapa institucional. Y este mapa institucional es un mapa estatal. Los docentes no dan clase de manera espontánea. Y aunque crean que lo están haciendo, no lo hacen de esa manera, al menos en la educación formal, que tiende a reunir y a congregar la población infantil de un Estado. No hay Estado moderno sobre la faz de la Tierra que no tenga esta división de instituciones. Y diría que la institución educativa, la escuela, es la más estable a nivel global. Uno va a una escuela en Nueva Delhi, en la India, en la Polinesia, en cualquier cultura afectada por la modernidad, y va a encontrar un esquema más o menos similar. Está bien, si nos vamos a la isla Centinela Sur, donde viven los nativos como hace no se sabe cuánto, y reciben a flechazos a cuanto visitante, ahí probablemente no. O algunos pueblos, o si nos vamos a la Amazonia y entramos en el impenetrable y vamos a una reunión de caníbales, probablemente no tengan una institución como la educación formal. Ahora, uno se va unos kilómetros y va a una ciudad de Brasil y sí la tiene. Después, obviamente, estos sistemas varían según las organizaciones políticas de los estados. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción que parece que no va hacia ningún lugar? Desde la perspectiva de Deleuze, Foucault, análisis institucional francés, ellos parten de una serie de planteos
que tienen como distintas vertientes. Por un lado, van a tomar del marxismo la condición, llamémosle, de fetichismo en la mercancía, esta idea del pensamiento de la sospecha, que los mecanismos sociales, en la medida que exponen un mecanismo, ocultan otro. Repito algunas ideas expuestas en las primeras clases. Marx descubre que en la ilusión de la producción y del trabajo, en cuanto el ser humano se emancipa de la escolástica y del poder religioso, se moderniza y se hace dueño de su mano de obra, en la medida de que considera de que esa libertad lo desarrolla y lo expande, en realidad se convierte en una fuente de alienación. Y lo que queda oculto es este mecanismo de alienación. Cuando en Panorama de Psicología en Educación ustedes pueden leer los 3 tiempos del pensamiento crítico, de lo que se trata es de cómo se puede ir develando lo oculto o estos mecanismos ocultos en una sociedad. Esta idea de pensamiento de sospecha, que algo está oculto, se materializa en la práctica psicoanalítica bajo la idea que seguramente todos ustedes conocen de hacer consciente lo inconsciente. Hay una parte del yo que es inconsciente, dice Freud en la segunda tópica. Si hay un aspecto de nuestra percepción de la realidad, vamos a decirlo rápidamente, del cual no somos conscientes y hemos naturalizado. Por lo tanto, cuando hablamos de estas teorías, reitero nuevamente este eje Foucault-Deleuze, análisis institucional francés, estamos hablando de que la realidad no se nos presenta tal cual es, que aquello que recibimos, yo no diría que es una ilusión o una apariencia, sino que es una parte. Esta idea a veces que transmiten ciertos analistas lacanianos, que lo imaginario es un espejismo en el cual nosotros vivimos, porque la verdad está del lado del inconsciente, yo soy más cauto en esto. Lo que percibimos es una parte, y que esa parte tiene otro aspecto que aparece subyacente y por lo general es determinante. No está expresado, está de alguna manera operando por fuera de nuestro registro simbólico. Entonces esta idea, el análisis institucional francés, tiene esta tradición freudo-marxista. Por un lado, esta idea de alienación social como una operatoria directa de relaciones de poder, y por favor subrayen esto, relaciones de poder, y por otra parte esta idea de que el aparato psíquico no puede captar la realidad tal cual es. Obviamente que el freudomarxismo, que no solamente es el de Erich Fromm, después hizo varios mejunjes, cosas muy raras. Si ustedes leen, por ejemplo, Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser, o el texto mismo de Althusser, Freud y Lacan, arma un merengue bastante importante con todo esto. La idea de inconsciente político y todos estos conceptos que son bastante discutibles desde el punto de vista epistemológico o de la disciplina psicoanalítica. El inconsciente no es ni político ni apolítico, es inconsciente. Es sexual infantil reprimido, hasta donde yo sé, porque me lo reprimo y me lo contaron. Entonces tenemos esta vertiente, ¿no?, freudomarxista. Por otra parte, lo que estaríamos diciendo desde esta visión es que el progreso sí conlleva una ilusión. Y en esto el análisis institucional francés se toca con la escuela de Frankfurt.
A veces se tocan sin reconocerse mutuamente, pero hay un contacto acá con esta crítica del progreso como ilusión. Es decir, hay algo que el progreso no progresa. Es decir, hay una suerte de, abro comillas, compulsión a la repetición histórica. Es decir, tropezamos con la misma piedra, aunque creemos que la vamos a superar. El progreso progresa en un sentido, pero es como el ratoncito que da vuelta en la ruedita, que por más que tenga efectos en su organismo, no se mueve de lugar. Es decir, hay un aspecto de la condición humana que no evoluciona. Que tropieza con la misma piedra. Y yo diría, en este sentido, siguiendo a Freud, Escuela de Frankfurt, y cierto aspecto del análisis institucional francés y de cierta sociología, es el uso de la violencia. El ser humano usa la violencia. Somos una especie jodida, muy jodida. No voy a hacer alusiones a mi suegra, pero es muy jodida la especie humana. Es decir, no hay época que no haya podido desembarazarse de sus modos de violencia. Cuando más buenos nos creemos es cuando estamos más complicados. Yo les conté la batalla entre los chupetistas y los antichupetistas. Bien. Hay gente que considera que el chupete es algo así, tan malo como el Antrax, o darle de fumar paco a los niños desde chiquititos. El chupete es el comienzo de todos los males de la humanidad. Debe ser erradicado, porque deforma los dientes, genera vicios, todo tipo de males. Y después están los chupetistas, los que consideran que ese elemento no es tan inofensivo. Ahora, hay batallas campales. ¿Cómo puede la gente a esta altura de la humanidad violentarse por ese tema? Sucede. Y hoy en día convivimos en una época donde claramente el progreso ha traído bienestar a un número no menor de la población, porque podría decir que en líneas generales un pobre en la Argentina actual en algunos aspectos vive mejor que un rico en la Edad Media, simplemente porque lo vacunaron, por ejemplo, o tiene jabón. Vive mejor y probablemente duerma en un mejor colchón y tenga confort que no se tenían en otros épocas. Sin embargo, hoy en día, aún con todas esas mejorías que podríamos decir de la humanidad, convivimos con movimientos extremadamente radicalizados y con una gran capacidad de armar causas nobles, pero con un grado de violencia no menor. Es decir, seguimos acá a otro bastión del análisis institucional francés, no siempre reconocido como merece, que es Cornelius Castoriadis, cuando él plantea en El inconsciente y la ciencia que un aspecto de la subjetividad humana tiene que ver con no responder a la lógica. Es decir, lógica tiene el instinto, una circularidad lógica. Las sociedades, los estados, la ciencia, pretende instituir lógica. Pero este aspecto de lo humano, que vamos a introducir nuevamente como categoría del análisis institucional francés, es que el ser humano resiste a la lógica. Hacemos pelotudeces. Si fuéramos seres lógicos, no haríamos pelotudeces. Porque, viste, cuando le das cadencia a pelotudez, suena mejor. No es lo mismo decir, hace pelotudeces, hace pelotudeces. Pues si hace
pelotudeces es porque es muy pelotudo. Si uno dice pelotudo rápido es como que hasta queda simpático. ¡Ay, qué pelotudo! Dice. No, pero sí que es pelotudo. Es como que la cadencia le da otra significación a esto. Claro, pero es inapelable. Esta idea es sumamente interesante porque nos va a introducir en un aspecto extremadamente interesante que nos conecta con la otra vertiente antropogénica. Nosotros, si suscribimos y creemos en las teorías que profesamos, diríamos que el primer acto inaugural de la subjetividad humana deriva de este plus de placer. Este plus irreductible que comienza a deambular y fuerza el aparato mental a representar. Y esta representación, como veíamos anteriormente, es una representación que se reorganiza a modo fantasmático, que no se reduce a acciones específicas, sino que produce representaciones que interactúan con la realidad aunque no estén en la realidad. ¿Qué es la fantasmatización? La fantasmatización es un aspecto desadaptativo que convive con nosotros, los humanos. A mí me parece que me quiso decir esto. ¿Y de dónde piensa que le quiso decir esto? No sé, me parece. Vamos a un pequeño ejemplo que daba recién ayer mismo en la PPS, una asignatura donde doy clases. Y disculpen el ejemplo heteronormativo que voy a dar, pero imagínense una pareja que recién se conoce. Entonces se han conocido, no necesariamente por Tinder, siguiendo el ejemplo, y bueno, pasaron cosas, como dijo un célebre expresidente. Entonces, ambos quedaron enganchados uno con el otro. Y la cosa que alguno de los dos nos llama al otro en las horas, días sucesivos. Entonces, ella piensa, bueno, no me tomo en serio, qué sé yo. Quisiera que me llame, pero no me llama. ¿Y qué habrá pensado? ¿Qué habrá pasado? A lo mejor yo, todo fluía tan bien, fue todo demasiado rápido, a lo mejor no me tomo en serio. Es un poco arcaico lo que estoy planteando, está bien, pero seguimos con esto. Y él dice, bueno, no la quiero llamar a las 2 horas de retirarme de la escena del crimen. Voy a dejar pasar unos días, un tiempo, no quiero quedar como un cargoso, que esto, que lo otro, un pesado, etcétera, etcétera. O sea, en los hechos concretos, uno diría, solo hay tiempo y espacio. En los hechos más profundos lo que hay es un aluvión de representaciones que no están en la realidad. Cada uno piensa su propia fantasmática por su lado. Y a lo mejor eso no colabora con la ilusión de volverse a encontrar, sino hace todo lo contrario. Cada uno piensa una cosa distinta, empieza a sospechar de que el otro no le es transparente y sincero y se pudre todo. Pero ahí, en los hechos concretos, lo que hubo es un aluvión de representaciones, de fantasmatización de lo que para cada uno generó ese encuentro. Obviamente que se podrían decir algunas cosas más, pero los seres humanos no vivimos en la realidad todo el tiempo. Es más, diría, pocas veces estamos en la realidad. No estoy diciendo con ello que vivimos en el mundo del delirio, pero nuestra interacción con la realidad es relativa. Buena parte del tiempo estamos adentro de nuestra mente, navegando en nuestra mente. Así como navegamos en nuestro celular, nuestra mente, el inconsciente está estructurado como una pantalla táctil. Yo lo vengo diciendo hace tiempo.
Es decir, estamos adentro de nuestros pensamientos, recibimos nuestras emociones, ideas que no sabemos muy bien de dónde, nos distraemos. Y nuestra interacción con la realidad es intermitente. Es más, diría, yo no sé si estamos capacitados para soportar la realidad en todo su espesor. Nuestro narcisismo nos filtra bastante las cosas. Esto se complica aún más cuando estamos caracterizando este tipo de sujeto, es cuando además tenemos que sumarle la agenda institucional en la que nosotros transitamos. Es decir, el Estado, como prototipo de la cultura moderna, se organiza en instituciones. Y estas instituciones, en el Estado moderno, en el estado actual de la cultura, están formalizadas. Y están formalizadas tanto en su apariencia como en su modo de organización, a modo de dispositivos. O sea, una institución, si tomamos el texto que es un dispositivo de Deleuze, donde Deleuze, yo creo que va a lo medular en ese texto de los pensamientos Foucaultianos, está planteando en buena medida esto. La cultura moderna se organiza en una red de dispositivos modernos que mantienen un isomorfismo. Qué linda palabra, isomorfismo, qué sofisticado. ¿Saben lo que es un isomorfismo? ¿Qué es? Claro. Hay una forma que se reitera aún en cosas distintas, pero hay un isomorfismo. Y este isomorfismo Foucault lo llama disciplina. Acá tenemos que hacer una gran salvedad, porque por disciplina podemos entender disciplina en el sentido de acatamiento, ordenamiento, a modo de una acepción del comportamiento. Una persona disciplinada se porta bien. Ahora también podemos entender disciplina como un campo del saber. La disciplina psicológica, la disciplina médica, el derecho, son disciplinas, pero tienen un ordenamiento. No son ni anárquicas, ni caóticas, ni se sujetan a la espontaneidad. Están preestablecidas. Ahora, lo más importante de esto, lo pueden leer en Fundamentos para una praxis institucional, es que Foucault va a llamar discurso a algo distinto a lo que llama Lacan en el psicoanálisis. En Lacan es más difuso esto porque discurso del otro, inconsciente estructurado como un lenguaje, hay un peso y una gravitación inconsciente de la red significante del discurso, el discurso materno, etcétera, etcétera. Ahora, Foucault utiliza discurso en un sentido netamente social. Y acá yo quisiera marcar otro pequeño paréntesis, disculpen el desorden acá, porque tanto Foucault como el análisis institucional francés van a tomar a los tres grandes referentes de la sociología moderna de una manera sumamente compleja e interesante. Por un lado, van a plantear, siguiendo a Durkheim, la idea de un hecho social. Y un hecho social como algo que va más allá del acto individual. Es decir,
una sujeción social a hechos que no tienen un protagonista individual, sino que se dan en un comportamiento masivo. Van a tomar de Weber la idea de que el poder se organiza de manera administrativa, la burocracia. Yo creo que el padre del concepto del poder es Weber, como un modo de cristalización del poder en las formas administrativas. Y van a tomar de Marx precisamente esta idea de lucha, de tensión y de este pensamiento subyacente, de la sospecha. Esto, cuando lo trasladamos a una lectura de las instituciones, vamos a entender que en una institución suceden estas cosas. Prácticamente por definición, toda institución humana, moderna, los hechos sociales cristalizados en la vida institucional trascienden a los individuos. Aunque haya individuos que representen formalmente las tendencias internas, pero el hecho social trasciende a los individuos. Y que el poder está compartimentado, es decir, el poder se despliega a modo de red, en una organización administrativa. Y que todo campo es un campo de lucha, diría, siguiendo en esto a Bourdieu, Marx. Foucault va a ir más allá de esto en su teoría del poder y va a plantear la idea de microfísica del poder. Los analistas institucionales franceses de los años 60, Foucault y digamos que buena parte del pensamiento crítico de los años 50 y 60 se van a ver sumamente influenciados por la matemática cuántica y un nuevo modo de física, como la física nuclear, que no va al desmenuzamiento de los cuerpos, sino de las partículas. Es decir, los microcuerpos que integran cuerpos y las tensiones internas. Si vieron la película Oppenheimer, una de las tesis que tenía Oppenheimer es que la explosión nuclear podía incendiar la atmósfera, es decir, generar una reacción en cadena ininterrumpida que destruya el mundo. Destruyó una parte del mundo, pero no al mundo, en su conjunto. Porque no tengo conocimientos para decir esto, pero la explosión nuclear es algo que sucede entre las partículas, que producen una irrupción energética descomunal. Hasta acá me da lo que puedo decir sobre este tema. Es decir, no es una molotov que uno tiene el querosén, la pone la arena, la lanza y se prende fuego. No, esto genera una reacción entre partículas que no se ven. Es decir, hay una característica del poder y de la irrupción del poder que es invisible, que está en las partículas. Y que este desgranamiento del poder de modo molecular, si alguien ha leído las viejas revistas del campo grupal, hablan lo molar y lo molecular, bueno, todas estas ideas que aparecen ahí a veces un poco, en Deleuze y Guattari aparece bastante esto, cosas que jamás he terminado de comprender. Pero esta idea de lo molecular, esta idea del rizoma, estas ideas por ahí tan abstractas que plantea Deleuze, son formas que no se dan a nivel del cuerpo, sino de las partículas. Y esta es una idea del poder que plantea Foucault, no como un poder gravitatorio que cae desde las formas más pesadas hacia las más livianas, de arriba para abajo, sino que el poder es inmanente, brota de las cosas. Esta idea no sería posible sin una metáfora directa con la microfísica. ¿Cómo el uranio puede generar una reacción tan descomunal? Bueno, porque son sus partículas las que generan esa energía.
devastadora. Sí. Algo de esto se puede ver cuando Foucault en el poder psiquiátrico diferencia entre el poder soberano y el poder disciplinario. Desarróllelo, por favor. Cuando habla del poder soberano, el rey, quien tiene el poder, se ejerce el rey a su pasado, y cuando pasa al poder disciplinario, pues habla del poder en red, que incluso, por ejemplo, el profesor tiene poder en una situación, por ejemplo, con el alumnado, pero después en otro momento, cuando entra el director, también el poder lo tiene el director y el poder permanente, están todos lados al mismo tiempo. Sí, y el poder circula, y lo que dice él es que el poder puede brotar desde cualquier lugar, que es estratégico. Obviamente esto fue entendido en clave política y aparecían revoluciones desde cualquier lugar. También estamos hablando de una época políticamente bastante especial, donde aparecían focos revolucionarios desde distintos lugares. Es decir, esta idea de que todos, de alguna manera, podemos ser explosivos y que nuestras partículas, si se combinan, generan poder. Esta idea del poder inmanente es una idea muy interesante, muy compleja al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ve Foucault? Que el poder se organiza a modo de dispositivos, y estos dispositivos son dispositivos disciplinares, y acá aterrizamos de la abstracción en un campo más conciso, es decir, Foucault desarrolla esta idea de que el poder se organiza en dispositivos disciplinares que son básicamente tres. El discurso jurídico, el discurso médico, no lo formaliza del todo el discurso pedagógico. El discurso médico es un discurso que captura a los cuerpos como matriz viviente. Atrapa lo viviente. Y de alguna manera regula el poder entre la vida y la muerte. Lo sano de lo enfermo, etcétera, etcétera. Las formas jurídicas son vitales para la conservación del Estado. Lo que está dentro y lo que está fuera de la ley. Y obviamente, si lo que está fuera de la ley porque es patológico o porque es delictual, y acá entramos en esa matriz tan compleja de dividir. Lo peligroso para el Estado, ¿y es peligroso porque está enfermo o es peligroso porque es moralmente insano? La psicología acá tiene muchísimo que ver. Diría que hoy en día la psicología se está dirimiendo nuevamente en un plano muy complejo en esta reorganización biopolítica. Y por otro lado, lo que Emanuele, siguiendo a Foucault, llama discurso pedagógico, tiene que ver con la normalización de la razón, la imposición de la racionalidad. Pero ¿qué sucede? Convivimos, como decíamos anteriormente, que nuestro querido ser humano no evoluciona en algunas cosas. Sigue siendo un ser atravesado por fantasmatizaciones. Por lo tanto, al no responder a la lógica, hay una parte que no siempre obedece. Y genera este fallo en el esquema lógico. En Vigilario Alimentar, que está en el programa, página 77, la desnutrición infantil como dispositivo analizador, allí, se trabajan varias cuestiones en ese subcapítulo. Primero, pensar que estas instituciones, en su despliegue, en el intento de cumplir su función social,
entran en tensión y en conflicto. Y acá volvemos a la idea de microfísica. Hay algo que en apariencia mantiene un cuerpo organizado, pero si uno lo divide en partículas, ve partículas en tensión. Yo esto lo aprendí en una visita al planetario. Llevé a mis hijos al planetario, ambos niños sumamente interesados en la ciencia. Hicimos la visita del planetario. Íbamos ahí, ¿cómo le va al planetario? Acá está Júpiter. Bueno, y tiene un museo y explican algunas cuestiones científicas interesantes, un tanto elementales, pero... Entonces hay una de las partes donde nos muestran algunas pruebas y toman un vidrio y ese vidrio te lo hacen mirar y vos ves ese vidrio, por ejemplo, y decís, me están robando la plata. Me hacen ver un vidrio. Así roban los políticos. Cuando uno está pensando todas esas cosas de que te curraron y que es fácil que me sacan el dinero, agarran ese mismo vidrio transparente y lo someten a una luz infrarroja. Y cuando te muestran la luz infrarroja, vos ves como todo un dibujo adentro del vidrio. Y vos decís, bueno, no me chorearon tanto la guita. Y ahí explicaba el guía que esa luz infrarroja lo que muestra son las tensiones del material. Que lo que uno ve puro y transparente, cuando se le presenta esa luz, se ven las tensiones del material. Mostró una copa de cristal que no se le veían esas tensiones y dijo, acá vemos un comportamiento más armónico por la calidad del material, pero lo que vemos acá son las tensiones internas. ¿Por qué les planteo esto? Porque en apariencia no se ve nada, pero cuando uno somete el material a esa luz especial, uno ve los accidentes y las tensiones al interior del cristal y del vidrio. El modo con el cual en las instituciones nosotros podemos visualizar esas tensiones son los analizadores, lo que vamos a llamar dispositivo analizador. ¿Qué es un dispositivo analizador? Es esa instancia en donde la tensión emergente de las partículas internas de la institución visibilizan una escena, un conflicto, una situación, y le dan poder simbólico. ¿Se va entendiendo por qué hice todo este recorrido? Es decir, uno puede entender que la institución, la conflictiva molecular, ha expuesto una escena porque uno tiene una concepción de sujeto y de dinámica institucional teórica. Es la capacidad del analista institucional quien logra visualizar esas tensiones. Es el que le pone esa luz infrarroja y ve la tensión donde el observador ingenuo no observa más que un vidrio transparente, que se ve lo que está detrás. Ahora, si sometiéramos esa luz, a lo mejor dejamos de ver los árboles y el río y vemos un mapa difuso de tensiones del material. Y ahí decimos, acá pasa otra cosa. Lo que en apariencia es una cosa, muestra una tensión interna. Esta tensión interna nos muestra relaciones de poder. Ahora, relaciones de poder no es quién manda o quién obedece. Porque desde la perspectiva Foucaultiana de Leuciana, el poder es algo así, abro comillas, como me gusta hacer así las comillas, me resulta simpático.
el poder es un equivalente, porque hay como un régimen de equivalencias, con lo que el psicoanálisis llama pulsión. ¿Por qué digo esto? ¿Para hacerme el sofisticado? Probablemente. Porque es muy importante decir cosas que la gente no entienda. Más en esta facultad, más te admiran cuando no te entienden. En lugar de decir es un psicótico que dice cosas que no tienen sentido, pero es tan sofisticado. Qué lindo que habla el doctor. No se le entiende nada. Qué fácil que nos ganamos la plata con esta gente. Y después nos quejamos que viene el neoliberalismo y lo quiere hacer laburar. Loco, cotiza. Hablá huevada, cotiza. En bolsa. Ya está, ya pasó. ¿Por qué hay una equivalencia con la pulsión? Porque la pulsión fuerza representaciones. Impone un trabajo de representación. No es quien manda y quien obedece, que también está en un plano, no vamos a negarlo. Hay una equivalencia con el concepto de pulsión porque la pulsión es creadora. Si la pulsión empuja al aparato psíquico a representar, lo fuerza a crear. Pero esta creatividad no es la creatividad banalizada de qué creativos que somos, qué locos que somos, hagamos cosas creativas y nos disfrazamos y bailamos como honguitos. Eso no es creatividad. Si yo vengo la próxima clase vestido de honguito y salto en el lugar, no soy un profesor creativo por hacer eso. Hay un mito con la creatividad. Qué loco, qué tipo creativo. Vino vestido de plantita y se sacudía así diciendo soy un arbolito, soy un arbolito. No, eso no es una persona creativa. Eso es un estúpido. ¿O no? ¿Qué sé yo? Ponele. Hemos tenido ministro igual que el gancho. Sí, uno se vistió de arbolito, sí, me acuerdo. Pero ese porque vendía dólares. No nos engañemos. Bueno, continúo con esto. Entonces, esta idea de la creatividad es una idea, es decir, que tiene que ver con la movilidad simbólica. Una institución está microfísicamente atravesada por estas tensiones, y estas tensiones son relaciones de poder, pero no entendida en el sentido estrictamente de la coacción, aunque exista la coacción, sino que es inherente, diría Foucault de manera bastante subterfugia, a la subjetividad humana. Es una condición de la subjetividad humana esta labor creativa. Esto es más Castoriadis que Foucault. Se llevan mal entre ellos. Los dos se indignaban cuando le nombraban al otro. Pero puede haber un diálogo teórico entre ellos, más allá del narcisismo de los autores. Entonces, el analizador institucional entra en una serie, diría yo, de pedido, vamos a decir así, pedido de equivalencias teóricas. Yo diría que el analizador institucional pide una equivalencia con la noción psicoanalítica de significante. El concepto de implicación del análisis institucional francés, y un concepto muy sutil de la teoría de Leuciana, que no es exactamente implicación, él le dice agenciamiento, está traducido así, jasmin, del francés, no sé francés más que decir jasmin, agenciamiento que no tiene traducción al castellano,
Pero pediría una equivalencia con el concepto de transferencia. Porque el concepto de jugement, agenciamiento, la traducción más fina la hacía Ignacio Leucovich cuando decía invaginación, no imaginación. Es como decir imaginación resfriado, invaginación. Es de vagina, de invaginación. Es decir, un externo vuelto interno. Un elemento externo que se vuelve interno. Una invaginación. El cuerpo humano tiene varias invaginaciones. Toda parte externa que se pliega hacia el interior. También el pliegue se le suele decir. Un pliegue. Una parte externa internalizada. Bueno, pide equivalencia con el concepto de transferencia. Ahora, ¿cuál es la riqueza de la noción de analizador acá que lo estamos introduciendo? Es que el analizador es interpretable. Y en la medida que es interpretable, esta relación de poder que genera este desprendimiento energético, este estallido interno, y se plasma en un escenario institucional. Luró dice un acting out institucional, es donde se muestra esa tensión, se hace visible, es interpretable. Si ustedes leen, por ejemplo, algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios de la psicología, ahí hay varios ejemplos. ¿Lo leyeron al texto? Bueno, bien, han leído. En ese texto, bueno, podemos ver esta diferencia de campos conceptuales. En donde lo que vamos a visualizar es que las instituciones producen este tipo de escenas. Y estas escenas son interpretables. Esta es una característica del analizador institucional. Es lo que nos permite ver, cuando dice, no, visibiliza las relaciones de poder. Sí, pero no es quien manda, si el portero tiene más poder que el director del hospital. No, lo que permite ver es este mapa de tensiones. Y que todo analizador, y esto Graven-Sen-Lon, con N final en cada uno de los términos, Graven-Sen-Lon, un analizador siempre, pero siempre, como decía, nunca, pero nunca me abandona el cariñito, cantaba el poeta, John Raymond cantaba eso, sí. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Siempre, pero siempre, sería el caso acá, expresa un conflicto. Siempre hay choque de fuerzas. En el texto que les mencioné hay un ejemplo bastante nítido sobre las colillas de cigarrillo que se quemaban debajo de la mesa. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí hay un analizador. Eso es un analizador. Y el analizador es algo que solo ve, suena un poco supersticioso, ¿sí? Pero lo ve el analista. El analista es el que capta ahí una escena donde se expresa esa tensión, la visualiza, la expone, la muestra, la releva como un significante en el análisis y lo trabaja. ¿Alguna pregunta? Porque sería como lo crea él. Lo ve.
O sea, es una creación no en el sentido... Sí. Lo percibe, claro. Ve ahí un analizador, como el analista cuando escucha un término, una palabra, una escena, te pregunta ¿qué se le ocurre con eso? Porque ve que, bueno, acá en el texto se explica, la próxima clase lo vamos a ver, siguiendo la definición de Rodulfo de significante, el analizador tiene el mismo comportamiento. Repite, encadena y conduce a la otra escena. O sea, un analizador, como el significante para el psicoanálisis, primero entra en una serie de repetición. Y aún se repite la diferencia, es el isomorfismo que hablábamos anteriormente. Segundo, encadena, liga cosas. Finalmente, conduce a la otra escena, al fantasma, al inconsciente. Preguntas, ideas, reflexiones, comentarios, si tengo que mejorar los chistes, todo. Bueno. Descargas motrices. Hay gente que hace descargas motrices directas acá en clase. Sí. ¿Cerramos acá? Nos vemos la próxima.